porque hoy empezamos la quincena número 2. A ver si lo encuentro yo por aquí. No, lo tengo en el mismo sitio. Hoy empezamos la quincena número 2, en la cual, según la programación, deberíamos, hoy es día 20, hoy es día 30, según la cual empezaríamos ya generación y distribución de aire. Sí que es cierto que el otro día ya adelantamos un poquito sobre esto, sobre cómo se distribuye el aire y demás. Entonces, porque lo que estoy haciendo es mezclándolo todo un poquito. ¿De acuerdo? Ya el primer día puse en marcha una simulación y vamos a ir profundizando, Yo os publiqué el otro día un documento sobre simbología, ahora lo veremos. Hoy he desbloqueado una serie de tareas sobre cálculos fundamentales que vamos a ver y sobre cambio de unidades que también vamos a ver, ¿de acuerdo? Y la idea mía era, pues yo quiero empezar, antes las dudas que habéis dicho de simulación y demás, pues vamos a simular alguno de los circuitos, porque el objetivo que tenemos en esta primera parte es, sí, ir viendo teoría, pero en paralelo ir simulando esos 8 circuitos. Yo quiero que esos 8 circuitos seáis capaces de simularlos y sobre todo que los entendáis bien, ¿vale? Y por eso la importancia de que lo hayáis intentado. Y eso es bueno. ¿Que no os ha funcionado o que sí ha funcionado? Pues bueno, es cuestión de verlo. Entonces hoy empezamos la quincena número 2, bueno, la segunda sesión de la quincena 2. ¿Vale? Perdona que te Continuamos. corte. Dime. Yo en principio tengo los 8 hechos. ¿Hay que mandártelos a algún sitio? No había abierto aún las tareas, pero sí, las abriré para que los puedas subir, ¿de acuerdo? Vale. ¿Te han funcionado? De momento sí. Sí, Creo que vale, sí. genial. Pues entonces ahora ya vamos a ver la primera parte con respecto a ver si se me abre. El otro día estuvimos viendo estos documentos y vimos parte, porque nos quedamos ya cuando decíamos ya el tema de, pues bueno, cuando empezamos a todo lo que es el fundamento físico que hay detrás. Las magnitudes y unidades no las mencionamos, los factores de conversión tampoco, y lo que son los fundamentos físicos tampoco. Simplemente llegué a enseñar un globo de estos diciendo la presión, pero no llegamos a verlo porque era tarde. ¿De acuerdo? Voy a empezar con el tema del FluidSim, ¿vale? Y después pasamos a estos de aquí, ¿vale? Entiendo que el que has dicho, el que había presentado, ¿cuál era? No sé si era este el que me decías que tenías dudas sobre si funcionaba o no. ¿Eras tú, no, Héctor? ¿O? No, yo, era yo. Vale, entonces te tengo que encontrar. Solamente veo el de Héctor. O sea, que no, ni te llegó o qué. Como presentado solamente veo el de Héctor. Como Ya que enviar, está, tarea míralo, enviada. a ver si funciona. Yo Sí, ya venga. te digo, no te he presentado nada porque... Vale. Esa es la idea. La idea es que te pelees con ello. Tú tranquila, que Sí, la sí. idea es que te pelees con ello. Vamos a abrir este. Fijaos que yo lo he abierto dándole doble clic, se me ha abierto. Según como tengáis configurado el ordenador, a lo mejor no se os abre y lo que tenéis que iros es archivo, abrir, buscar el fichero, y abrirlo desde aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Y vamos a usar esto. Fijaos. Y aquí ya veo cosas que esto de aquí es lo que dices que no te funcionaba, seguro. ¿Vale? Y esto lo vamos a explicar hoy. Porque ahí hay un problema. Y esto yo no lo he explicado. ¿De acuerdo? Pero vamos, ¿qué tenemos aquí? Cosas que ya conocemos. ¿Os acordáis de esto? Esto es una fuente de aire comprimido. Sí. Siempre en nuestras unidades de consumo, o sea, hay una red hay un compresor que estaría aquí, hay una red de distribución, tubería más o menos larga, y ahí llegamos a nuestra unidad de consumo, lo que llamo yo nuestra unidad de consumo, que es esta zona de aquí. Y aquí siempre ponemos una unidad de acondicionamiento. Una unidad de acondicionamiento, que lo que hacía es, atención, 3 funciones típicas. Esto, cuidado que es pregunta siempre de test, ¿eh? La primera, y lo podemos ver aquí en las rayitas, a ver que se vea. Fijaos, esto de aquí es un filtro. Lo primero que hace es filtrar el aire. Lo segundo que hace, esta flechita representa un manómetro, es decir, un medidor de presión, es regular la presión. ¿Vale? Suelen tener un ajuste, una rueda que yo le doy vueltas para decir, oye, quiero la presión a 6 bar. Entonces abro o cierro según la presión que yo quiero. No, pues la quiero a 5,5 o la quiero a 6,5. Pues yo abro o cierro y esto se encarga de que la presión sea constante. ¿De acuerdo? Luego, primero filtramos
Segundo, regulamos la presión. Y por último, que no aparece aquí, pero en realidad veréis muchos sitios que aparece una rayita pequeñita aquí, le añadimos lubricante. Que a veces no se añade, cuidado. Recordad que decíamos el otro día que hay cilindros o válvulas que no, que son incompatibles con el aceite, con los lubricantes. ¿Por qué? Pues porque las gomas, por ejemplo, se descomponen. Pero típicamente sí que tenemos estas tres funciones. Primero filtramos, después regulamos la presión y tercero lubricamos. ¿Tendría sentido poner el filtro al final? ¿Vale? O mejor dicho, ¿por qué ponemos Es el una filtro al... pregunta. ¿Qué? No. Perdón. ¿Por qué Sí, ponemos era el una filtro al principio o no al final? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo ponemos? Porque imaginaos que pusiéramos el filtro al final. ¿De acuerdo? Pues entraría por aquel aire con partículas, impurezas. Bien, esas impurezas pasarían por el manómetro. Bien, al manómetro no le pasa gran cosa, porque normalmente es una membrana, una superficie que se empuja, no le pasaría nada. Tendríamos el lubricador, inyectaríamos, pulverizaríamos aceite y todo el aceite se iría contra el filtro, porque el filtro lo ponemos al final, lo embozaríamos. ¿De acuerdo? Se montaría en el filtro una pasta ahí de aceite mezclado con todas las impurezas y demás. Por eso lo primero que hacemos es lubricamos, perdón, filtramos. Además, aquí en medio tenemos el regulador de presión. Al manómetro no le pasa nada, pero el regulador de presión, pues al final tienes válvulas, tienes una serie de cosas que no nos interesa que le lleguen impurezas. Por eso siempre hablamos de la unidad de mantenimiento. Tres funciones típicas. Primero, filtrar, es decir, primero limpio el aire. Acto seguido, regulo la presión y por último, ya le meto el aceite, lubrico. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí ya tenemos nuestra unidad de consumo, nuestro sistema, en el cual tenemos por aquí esto ya lo tenemos que saber decir. Esto ya tenemos que saber decir que es una válvula 3, porque tiene 3 vías, 1, 2 y 3. 3-2, accionada por un pulsador. Tenemos que sabernos este símbolo, esto es un pulsador. Y retorna por muelle, a la cual hemos llamado S1, muy bien. Típicamente S de pulsador. Bueno, pulsadores con P en español, pero bueno, de switch, bueno. Se suele poner una S a los pulsadores. Y aquí tenemos una válvula 3-2 accionada por rodete, o rodillo, o cojinete, rodete se suele decir. Y atención, fijaos lo que le va a pasar. Vamos a ver qué le pasa a este circuito. Porque esta de aquí es monoestable o biestable. Esta. ¿O no? Si yo ¿Cuál? pulso esta de aquí, la que estoy remarcando, Pulsar volver hacia atrás. si yo pulso, Sí, porque tiene muelle, ¿no? tiene muelle. ¿Qué ocurre cuando yo suelto? Vuelve hacia El atrás. muelle la devuelve, ¿no? Vuelve automáticamente a su posición, digamos, de reposo. Luego solamente tiene una posición de reposo. Es monoestable. ¿Su posición de reposo cuál es? Esta, la que tiene ahora mismo. Cuando yo pulso, mientras esté pulsando, claro que se queda. Pero el momento que suelto, vuelve. Es monoestable. Bien. Vamos a ver aquí qué ocurre. Esto es un final de carrera. Recordáis que vimos una foto, el final de carrera, pues típicamente lo que suele ocurrir es que el cilindro, cuando sale el vástago, lo presiona y entonces detectas que ha salido del todo, por ejemplo. Entonces haces que vuelva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cilindro pulsa aquí, al final, a esta válvula, cambia de posición. ¿Pero vuelve o no vuelve? No vuelve porque no tiene muelle. No tiene muelle, no hay nada que la haga volver. Claro. Hemos hecho una válvula biestable, ¿vale? No era nuestra intención, es biestable. Yo la pongo en una posición y se queda en esa posición. La pongo en la otra y se queda en esa posición. ¿De acuerdo? En realidad no tendría forma más que estirando yo ahí del rodete. ¿Vale? A esta válvula entonces le falta algo, ¿verdad que sí? El muelle. El muelle. De todas formas, vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué tenemos aquí entonces? Aquí tenemos una válvula, que esta es la válvula principal. ¿La veis? ¿Qué válvula, digamos que controla, qué válvula controla el aire que le llega a nuestro cilindro, a nuestro actuador? ¿Verdad que es esta? Sí. ¿Vale? Esta es la válvula por la cual pasa el aire, digamos, voy a decirlo así, el aire de fuerza, el aire de potencia, el aire que ejerce realmente la acción. Mientras que por aquí simplemente pasa un poquito de aire, el justo para, pum, hacer pivotar la válvula. ¿Vale? En vez de ir accionado con pulsador por un lado o con muelle por otro,
pues va accionada con neumáticamente. Yo le soplo, voy a decir soplar, permitidme que diga soplar, ¿vale? Yo soplo por un agujerito pequeñito que tiene a la izquierda y entonces, pum, pivota. Si yo le soplo, le meto aire por la derecha, por una vía de mando que tiene a la derecha, pivota hacia la izquierda. Es decir, es una válvula controlada neumáticamente por los dos lados. Luego, esto es una válvula. ¿Cuántas vías tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Una válvula 5-2 accionada neumáticamente. Esta no es accionada con pulsador. Esta es accionada neumáticamente. Ahí está, la entrada de aire. Con lo cual, cuando yo accione este pulsador, el aire subirá y hará que esto pivote. ¿Vale? ¿Verdad que no tiene ningún muelle? Una vez haya pivotado, se quedará ahí. ¿Qué tendré que hacer para que vuelva a su posición original? Pues meterle aire por este otro lado de aquí. Pivotar hacia la izquierda. Es decir, yo la hago cambiar de estado, de posición, metiendo el aire o por aquí o por aquí. Accionando el pulsador S1 o accionando este final de carrera. Hasta aquí se entiende bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues seguimos. Muy bien, porque aquí has puesto los escapes. ¿De acuerdo? En vez de dejar los agujeros, las vías, ahí el tornillo, es que se ve el agujero roscado, le hemos puesto una tapaderita. Una tapaderita que deja salir el aire, perfecto, y ya está, no está así. Bien. Esta válvula, que es la que está controlando, cuando digo controlando me refiero moviendo, ¿vale? Al cilindro, a nuestro actuador, es la que vamos a llamar, atención con este nombre, lo repetiré más veces, válvula de distribución principal. Esta es la válvula principal que distribuye el aire hacia un lado o hacia el otro, por aquí o por aquí, según quiera que el cilindro salga o entre. Fijaos que en esta posición, como está, tal y como está aquí, el aire que has alimentado, que está alimentado por el 1, recordadlo, insisto, lo repito y lo repetiré, siempre alimentamos por el 1, fijaos cómo metemos el aire por el 1. El aire, si yo ahora lo pongo en marcha, de hecho lo voy a poner en marcha. Pongo en marcha la simulación, fijaos cómo el aire viene por aquí, por el 1, cruza por aquí y entra por aquí en el cilindro. Con lo cual, ahora, si estirara del vástago hacia afuera, ¿qué notaría? ¿Podría sacarlo? Depende de lo fuerte que estés. Vale, de Y de acuerdo. los bares Sí, y de... sí, ya, tenía que, efectivamente. Pero en principio, salvo que estés muy fuerte, no, lo que has dicho no es ninguna tontería, es verdad. Precisamente porque el aire es compresible. ¿Acordáis que el primer día decíamos, el aire, una de las características es que es compresible, se puede comprimir o estirar, cosa que con el aceite no. ¿Vale? Si el sistema fuera hidráulico, por mucho que estirara, hombre, podría hacer muchas toneladas y sacarlo, sí. Pero en principio, pues, desde luego no tendría fuerza. El aire es más fácil. Pero efectivamente, aquí la presión está entrando por este lado y empujando el émbolo, que es esta parte de aquí, hacia adentro. Luego, en principio, no puedo estirar. Por mucho que estire, no saldrá. Si hago la suficiente fuerza, sí. ¿De acuerdo? Bien. Y está aquí, estable. Fijaos que yo ni estoy metiendo aire por la derecha ni por la izquierda. Y esto está quieto. ¿Por qué? Porque no tiene muelle. Es una posición estable. Ahora bien, si yo quiero que el cilindro salga, ¿vale? Tendré que mover esto hacia la derecha. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues haciendo que llegue aire por aquí. ¿Y cómo consigo que llegue aire por aquí? Por este circuito de mando. Pues pulsando S1. Yo presiono S1, cambia aquí la posición, pasa el aire, empuja, sopla, hincha por este lado de la válvula y esto pivota. Y efectivamente, yo le voy a dar. Fijaos cómo ha pivotado. En el momento que yo he soltado, ¿veis? Cuando pulso, pasa el aire y empuja hacia este lado. Cuando yo suelto, esto aquí se pierde la presión porque sale por aquí a escape a la atmósfera, pero sin embargo la válvula no vuelve. Se queda ahí. Tiene una segunda posición estable. Luego, ¿esta válvula es monoestable o biestable? Sí. Es biestable. Tiene dos posiciones estables. Ahora, el aire ha venido por este lado,
ha empezado a empujar por este lado del émbolo y lo ha sacado fuera. ¿Qué queríamos en este circuito? En este circuito, fijaos que este final de carrera, recordadlo, lo voy a buscar. Cilindro neumático con final de carrera. Vamos a buscar una foto. Quiero que se vea un cilindro con su final de carrera. Ahora es cuando no veo ninguno. Veo mucho cilindro, pero no veo ningún cilindro con su final de carrera. Veo cilindros, recordad que este es de doble efecto, tiene dos orificios. Cilindro neumático con un final de carrera, no sale ninguno. A ver, ya aparecerá alguno. Bueno, aquí solamente se ve un final de carrera. No nos sirve. Si digo un panel, es que siempre aparece un panel, pero hoy no sale. Aquí está. Es un vídeo, pero no sirve. Fijaos. Aquí tenemos un cilindro. ¿Es de simple efecto o de doble efecto? De doble, ¿no? De doble. ¿Por qué? Porque tiene dos vías. Tenemos una vía para que avance, es decir, para que salga el émbolo, perdón, para que salga el vástago. Y tenemos otra vía aquí, que si meto el aire por aquí, se mete. Fijaos la similitud y el parecido con el cilindro que hay aquí. Es lo mismo, solo que este es transparente. Bueno, básicamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona? Fijaos que aquí lo que hay no se ve muy bien, se ve borroso, pero aquí hay otra válvula. Una válvula 3-2. Aquí tenemos las dos. Con un rodete. En vez de llevar un pulsador, lleva esto. Cuando el cilindro salga, esto avanza, 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 avanza. Y cuando llega aquí, pulsa este rodete. Es decir, activa esta válvula de la derecha. Esto es exactamente lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí hemos dibujado la válvula aquí abajo y en realidad el vástago está aquí arriba. Pero lo hemos dibujado aquí abajo. Luego, esto de aquí, quería decir, esto de aquí, esto, en realidad estaría aquí arriba, al final de la salida del cilindro. Cuando el cilindro salga, el vástago, sale, 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 y cuando llegue a esto de aquí, activará esta válvula. Esto lo voy a poner así, mira, voy a hacerlo copiando y así mejor. Esto en realidad estaría, girar, no voy a ponerlo por abajo, aquí. Digamos que esto podríamos decir que está aquí. ¿Vale? Cuando el cilindro sale, activa este final de carrera. Ah, bueno, sí, esta válvula era final de carrera. ¿De acuerdo? Luego, este de aquí está detectando que el cilindro ha terminado de salir. Si yo quiero que el cilindro se meta automáticamente, en vez de poner aquí un pulsador, yo podría haber puesto esto, un pulsador. Entonces, ups. Esto. Yo podría haber puesto aquí un pulsador. Con este haría que es salir al cilindro y con este pulsador de aquí haría entrar al cilindro. Bien. Pero yo quiero que entre automáticamente, es decir, que salga y cuando termine de salir se meta. Pues yo lo que pongo, en vez de poner un pulsador, pongo un rodete. Que sea el cilindro el que pulse. Lo pongo aquí arriba y al salir lo pulsará. ¿De acuerdo? Vamos a, lo voy a quitar, lo borro este y lo ejecuto. Y vamos a ver qué pasa. Yo le doy que salga, pero fíjate lo que pasa. Lo repito. Bueno, voy a darle aquí, ya está. Repito. Sale, ha pulsado aquí, perdón, teóricamente debería haber pulsado, haber detectado que está aquí, pero no lo ha activado esto de aquí. ¿Por qué? Porque fijaos que Fluidsim no sabe que este rodete está aquí arriba. Tú has dibujado y has copiado del modelo esta etiqueta, A1 y A0. Fijaos que este cilindro se llama A.
Y a un cilindro A le ponemos dos posiciones especiales, que es la posición A0 y la posición A1. La posición A0, ¿qué significa? Que el cilindro está metido del todo. La posición A1 significa que el cilindro ha salido del todo. Cuando digo cilindro, entended vástago, ¿vale? Luego, de alguna forma, yo le tengo que decir a FluidSim que cuando este cilindro salga del todo, lo que va a activar es este final de carrera. ¿Y eso cómo lo hago? Esto también lo has puesto con etiqueta. Bueno, pero porque esto yo no lo había explicado. Mirad, vamos a poner aquí al cilindro, le voy a dar doble clic. Atención con esto. Le doy doble clic y le digo, y mirad ya lo que me ha puesto aquí arriba, fijaos. Acepto, perdón, le doy doble clic y aquí me dice etiquetas de accionamiento. Entonces le voy a poner estas dos etiquetas, A0 y A1, pero las voy a poner aquí. A0 y A1. Y además le voy a poner que la A0 es cuando está recogido del todo, es decir, cuando el avance del cilindro que va desde 0 metido hasta 50, en este caso 50, que es salido del todo, pues voy a hacer que el A sub 0 está al principio, en el 0, 0, es decir, cuando el cilindro está metido. Y A sub 1 está cuando ha salido del todo. Pues 50, 50. Ups. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que me ponga aquí esas dos posiciones. Acepto. Esto lo voy a apartar. Voy a apartar ya estas dos etiquetas que no nos sirven para nada. Y esto que me pone aquí, lo pongo aquí. ¿Lo veis? Ahora FluidSync ya sabe que cuando el cilindro está metido, activa una posición que se llama A0. Y cuando el cilindro sale del todo, activa una posición que se llama A sub 1. Ya tenemos nuestro cilindro preparado. Ahora nos falta decirle a FluidSync, quito esta etiqueta de aquí, la quito, la voy a borrar de hecho. Aquí ahora tenemos que decir que este rodete de aquí en realidad está aquí, en A sub 1. Pues le doy doble clic y le digo, mira, tú estás en A1. Fijaos que le ha puesto un recuadro, ¿lo veis? Ahora FluidSync ya sabe que cuando el cilindro llegue aquí, ya lo ha conectado con esto. Va a activar este final de carrera. ¿Se ha entendido o no? Sí. Sí, sí. Has hecho ¿Vale? doble clic en el propio Doble rodete, clic ¿no? en el rodete, doble clic en el rodete. Y aquí escribo A sub 1. Claro, Fijaos que yo el dime. mío que había hecho, claro, funcionaba con la S1 al pulsar y luego para que se metiera yo tenía que ir manualmente a pulsar también a A1. Vamos. ¿Entiendes? Sí, sí, claro, claro. Entonces, claro, porque yo no le había puesto letras ni nada. De hecho, mira, intenté Exacto. ahora, cuando puedas, mira a ver si te llegó, porque lo intenté mandar ahora a ver si está bien, por curiosidad, vaya. A ver si lo estoy haciendo bien. Pero sí. Ahora le echo un vistazo, ahora le echo un vistazo. Sí, ahora lo busco. Pero efectivamente, como FluidSync tú lo pusiste con etiqueta, era un dibujo perfecto, ¿vale? Pero el problema es que FluidSync no sabía, esto no es como ChatGPT, él no sabía que este en realidad va conectado con esta posición. ¿De acuerdo? Y además, fijaos cómo hemos dicho la posición. Le hemos hecho doble clic al cilindro, nos hemos ido a etiquetas de accionamiento y le hemos puesto una que se llama sub 0 en la posición 0, que es cuando está recogido del todo. Y en la posición 50, 50 es que este cilindro tiene una carrera de 50. El vástago sale 50 milímetros, 5 centímetros. En la posición 50 le hemos puesto el A sub 1. Yo podría añadir otra posición intermedia. Imaginaos que yo quisiera poner A2 en medio, pues por ejemplo en 25, que está entre el 0 y el 50. Pues tendría ahí 2. Cuando el cilindro pasara por la posición del medio, nos accionaría un final de carrera que se llamara A2, por ejemplo. Pero lo voy a quitar. Y una pregunta. Dime. ¿Tiene que estar posicionado perfecto respecto al vástago? No, verás que te lo fuerza. Yo lo suelto aquí, lo voy a soltar, pum, y me lo lleva. Se va él. Ah, vale, te lo coloca él mismo. Y además, esto lo veremos en la parte electroneumática, aunque el otro día lo mencioné, que los finales de carrera a veces se ponen aquí, pero a veces se ponen unos sensores magnéticos aquí, en el cilindro. Por eso al principio nos ha aparecido aquí. Esto nos deja ponerlo aquí o aquí. En este caso, es un final de carrera que está puesto así. Aquí el A sub 1 y el A sub 0 estaría aquí. ¿Vale? El A sub 0 estaría aquí. Si quisiéramos detectar cuando el cilindro está dentro, pondríamos el final de carrera, un final de carrera aquí. Y lo llamaríamos A sub 0. Pero si en vez de poner esto, finales de carrera, válvulas con rodete, pusiéramos sensores magnéticos, los pondríamos aquí, en el cuerpo del cilindro, en el cilindro. Y entonces lo podríamos representar aquí. El resultado ahora es el mismo, ¿vale? Fijaos que ahora si yo lo simulo,
Antes ha salido y se ha quedado, no ha activado este final de carrera. Ahora, cuando el cilindro llegue aquí, él dirá, hey, a sub 1, tengo un final de carrera que se llama sub 1 y nos activará. Con lo cual, hará que el cilindro vuelva automáticamente. Voy a darle. ¿Veis cómo se ha metido el solo? Menos velocidad. 30. Vamos a ver así. Activo. Empieza. Bueno, empieza. Jolines. Voy a tener que pulsar. Mira, vale. Me parece genial lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Voy a pararlo. Voy a poner en marcha otra vez. Le doy. Activo. Pivota. Sale. Y fijaos lo que está ocurriendo. Cuando llega fuera, activa sub 1 y esto pivota y se mete. ¿Lo habéis visto cómo hace lo que queremos? Repito. Pero voy a hacer más despacio. Cascada no. Voy a volver a ejecutar. Damos a ir por aquí, pivota, sale y cuando llegue fuera, mirad cómo, ¿veis? Este lo mueve automáticamente, hace pivotar esto y se mete. Pero fijaos lo que está ocurriendo ahora. Fijaos lo que ha ocurrido. Esta válvula no ha vuelto, ¿verdad que no? Falta el muelle. Le falta el muelle. Pero vamos a ver qué ocurre si no vuelve la válvula. Porque no tiene muelle, porque está sucia y se queda agarrotada. Atención con esto. Porque a veces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pues yo le vuelvo a dar, quiero que arranque. Uy. Y el cilindro no sale. Fijaos que ahora ya no sale el cilindro. Y vamos a analizar esta avería. Uy, ¿qué pasa? Le doy al pulsador y no sale el cilindro. Pues, ala, vamos a cambiar este pulsador porque debe estar roto. No, no está roto. Pues vamos a revisar toda esta tubería a ver si está embozada. Pues si está bien, pues vamos a cambiar la válvula de distribución principal porque debe ser que está agarrotada. Las cambiamos, en fin. Ponemos todo nuevo, le volvemos a dar y nos sigue fallando exactamente lo mismo. Fijaos lo que está ocurriendo. Cuando yo activo aquí, sube el aire. Entra por aquí y empuja, sopla. Empuja la válvula hacia este lado. Pero, ¿qué le está pasando por el otro lado? Tiene aire también. Que como este final de carrera no tiene muelle, o por la suciedad se ha quedado agarrotado ahí, nos está metiendo presión por la derecha. Es decir, yo tengo aquí una válvula que le estoy soplando por la izquierda y por la derecha. Y ella dice, pues no me muevo. Si me empujas por los dos lados no me puedo mover. Y va a bromear diciendo, si a ti te estiran de las dos orejas no te mueves. Si te estiran solo de una, sí que te mueves, ¿no? Básicamente. Pues aquí lo que está ocurriendo es que aunque yo pulso aquí y meto aire por este lado, como estoy pulsando por este lado, porque tengo presión, no se mueve. Entonces resulta que he cambiado todo esto y no me he dado cuenta que la avería la tengo al otro lado. Dime, ibas a preguntar algo. Sí, ¿no podría equilibrarse y que fuera mitad y mitad, por ejemplo? ¿Mitad y mitad a qué te refieres? A que fuera la mitad por el S1 y la otra mitad por el A1. No, porque ¿De que aquí se lo que abrían las ocurre... válvulas a medias? No, porque aquí en realidad la válvula ¿cómo es? A ver si no tengo un dibujo. Vamos a buscar una válvula de estas cómo es por dentro. Y entonces se va a ver. A ver, válvula... Voy a poner, a ver si la encontramos. Bueno, me ponen las del agua. Es que esto... Sección. Esto. Pero si hubiera una que fuera neumática solo. Hay por ahí una presentación donde aparecen, pero bueno, lo vamos a poner aquí. Válvula neumática, a ver si hay una que se vea por los dos lados. Pero no me sirve una de estas sencillas. Mira de esta de aquí. En realidad,
una válvula por dentro. Abrir imagen. Esto. Fijaos esto. Una válvula como la que hemos visto, en realidad tiene más vías, pero me sirve esto, ¿vale? Tiene una entrada de aire por la izquierda y otra por la derecha. Cuando yo le meto aire por la derecha, esto pivota hacia la derecha. Cuando yo el aire lo meto por la derecha, pivota hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Pero esto es otro tipo de válvula. En realidad, nuestra válvula sería un cuerpo como ese y dentro lo que tiene es parecido a esto de aquí. Tenemos el cuerpo, esta es otra, ¿vale? Aquí la válvula la tenemos aquí, este lado de la derecha. Fijaos que aquí es una válvula de 1, 2, 3, 4. ¿Veis las 5 vías? Bien. Cuando yo le meto aire por la derecha, esta parte morada que hay en medio la empujo hacia la derecha. Cuando yo le meto el aire por la derecha, aquí no hay vía a la derecha, pero imaginad que la tuviera, esta parte de dentro, el cuerpo, ¿vale?, de la válvula, se empuja hacia la izquierda. Según esté hacia la derecha o hacia la izquierda, comunica unas entradas con unas salidas. Pero lo que no hace, porque estas válvulas no están diseñadas así, es si yo le empujo mitad y mitad, dejar pasar un poco. Hay válvulas que podrían hacer eso. De hecho, la que veíamos, esta de aquí, precisamente lo que le pasa es que si yo le meto solo aire por aquí, fijaos que esto de dentro se mueve hacia la derecha y tapona, ¿verdad? No sale nada de aire. Sin embargo, si yo le meto el aire por la derecha, ¿qué hace? Lo de dentro se empuja hacia la izquierda y por aquí tampoco sale nada. Es decir, si yo meto solo por un lado, por aquí no sale nada. Pero ¿qué pasa si yo meto aire por los dos lados? Que esto es un poquito lo que tú estabas diciendo. Si yo meto el aire por los dos lados, esto o hacia un lado o hacia el otro, el aire nos va a salir. ¿Sí? Pero sería completo hacia un sitio o hacia otro, no sería medio. O a medias, si resulta que todo lo tienes tan perfectamente simétrico, se quedaría en el medio como flotando. Pero en realidad nunca es igual de simétrico. Pero fíjate que el resultado sería el mismo. ¿Vale? Si fuera perfectamente simétrico, parte del aire entraría por aquí, parte del aire entraría por aquí. Pero esto es una válvula, fijaos que esta válvula, no sé si a alguien le suena este símbolo que vimos el otro día muy de pasada. Dije, y esto lo mencioné. Esto es una válvula I. Una válvula I que da salida cuando tengo entrada por un lado y por otro. Por eso es una válvula I. Fijaos que si solo tengo aire en una de las entradas, no da salida por dos. Sin embargo, si tengo aire en las dos entradas, que son los dos lados, entonces sí que tengo aire a la salida. Vale, lo que nos interesaba y en lo que estamos. Una válvula 5.2, tenemos el cuerpo de la válvula que es esto. ¿Vale? Con una pieza central que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo podría diseñarla igual que está diseñada esta para que si hay aire por los dos lados, por aquí me fluyera. Pero no, estas se diseñan para que o está a un lado o está al otro. Es decir, o está en una posición 1 o está en una posición 2. No tiene posición intermedia. ¿Me habéis perdido? ¿Me oís? Sí, sí. Sí, sí. Es que ha hecho algo raro esto aquí diciendo, hay gente esperando, Nacho, a admitir. Vale. Entonces aquí en nuestro esquema, ¿qué tenemos? Si yo le meto aire por los dos lados, pues no se mueve. Sin embargo, ahora sí. ¿Qué necesitamos aquí para corregir este problema? Lo que necesitamos es aquí poner el muelle. Retorno por muelle. ¿De acuerdo? Ahora sí, lo pongo en marcha. Yo le doy y empieza a salir. Pivota, empieza a salir. Fijaos cómo cuando llegue fuera esto se va a mover el final de carrera. Se mueve el final de carrera y cuando se mueve el cilindro y deja de pulsar, vuelve. Con lo cual ya se queda en condiciones de que si yo pulso, salga otra vez. ¿Lo veis? ¿Se ha entendido bien este circuito?
¿Vale? Era Amanda quien has dicho antes que no te había funcionado el Fluid Sim. Bueno, que no lo habías conseguido hacer funcionar. ¿Vale? Puedes, bueno, inténtalo, bueno, lo digo ahora mismo, inténtalo y si sigues sin irte, mándame el fichero y yo lo revisaré. ¿De acuerdo? Vale, volvemos aquí. Esto lo quito. Esto es como son por dentro las válvulas. Perfecto. Esto es la válvula I y en lo que estábamos era en este de aquí. Pero voy a cambiarlo. Voy a jugar un poquito con él. Fijaos qué pasaría si yo aquí, en vez de poner un pulsador, voy a quitarle velocidad, voy a darle más velocidad, si no esto va muy lento. Vale, así. Fijaos que si en vez de poner un pulsador, yo lo voy a cambiar. Y voy a modificar el circuito. Voy a poner aquí esto que sea un final de carrera. Y en vez de aquí sí que tengo que decirle que esté en la posición A sub 0. ¿Vale? Bueno, si yo lo representara, lo voy a poner así y ahora le pondré bien el nombre. Voy a poner un punto aquí para que no crea que es lo mismo. ¿Vale? Esto lo quito. Yo he puesto un final de carrera aquí a sub 1, es decir, está aquí el final de carrera y aquí pongo un final de carrera a sub 0 que estaría aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tal y como está el cilindro, lo estaría pulsando, ¿verdad que sí? El A sub 0 lo estaría pulsando. Entonces, FluidSim, cuando yo ahí le he puesto un punto para que no lo considere igual. Voy a poner el nombre idéntico, es decir, A sub 0. En el momento que yo le doy A sub 0 como nombre, él dice, ¡hey, que lo estás pulsando! Entonces, ¡pum!, nos lo pone pulsado. ¿Veis? Nos lo está dibujando pulsado. Voy a cambiar esto de aquí, ahí. Queriendo decir, como el cilindro está aquí, lo tengo pulsado. ¿Qué haría este circuito? ¿Quién me lo dice? En principio, sacar el émbolo, ¿no? ¿Sí? Directamente hasta que llegue a su final y cuando llegue a final del vástago, retrocederá. Retrocederá. Y una vez haya terminado de retroceder, Empezará otra vez. empezar otra vez. ¿Vale? Fijaos que yo cojo este circuito y digo, vamos a explicarlo, que es básicamente lo que has dicho, ¿eh? Pues mira, aquí ¿qué tenemos? Mirad, tenemos, y voy a describir lo que veo, un cilindro de doble efecto, controlado, podríamos decir, por una válvula de distribución principal 5.2, accionada neumáticamente. ¿De acuerdo? Y voy a seguir recorriendo. Digo, el cilindro sale, ¿cuándo sale? Cuando se activa a sub 0. Es decir, sale automáticamente. Y regresa también automáticamente cuando llega a su final de carrera. Y además repite el ciclo continuamente. Vamos a verlo. Lo pongo en marcha, sale, se mete. Cuando llegue dentro, este se activará también. Ahora ya tenemos un circuito que entra y sale automáticamente. ¿De acuerdo? Vale, lo paro. Aquí que hemos puesto la A, nombre del cilindro. Antes hemos puesto el S1, que era el nombre del pulsador. Voy a poner pulsador. Y así lo pongo al final con pulsador, que era como estaba. Ya está. El nombre del pulsador, el nombre del final de carrera, está aquí, el A sub 1. Y aquí hemos puesto un A más y un A menos. Esto se suele poner, fijaos que viene del cilindro A. Se suele poner para decir que cuando active por este lado, el cilindro saldrá. Ese es el más. Y cuando active por este lado, esta señal de mando, esto es una señal de mando, el cilindro A menos lo que hará es meterse. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí en este circuito entonces vemos un circuito de fuerza. Atención con la palabra, la leeréis en la documentación, un circuito de fuerza, que es por donde va el aire, digamos, el aire que mueve al cilindro principal, el que produce el movimiento. Esto es el circuito de fuerza. El compresor, la unidad de mantenimiento, toda esta tubería, este tubo de aquí, esto de aquí, la válvula de distribución principal es circuito de fuerza, estos tubos de aquí también y el propio cilindro. Esto es el circuito que ejerce fuerza. Y aquí tenemos otra parte del circuito, que es el circuito de mando.
digamos, el circuito de control. Por aquí tiene que pasar aire en cantidad, ¿vale? Porque va a mover el cilindro. Por aquí, con que pase un poquito de aire, basta. Circuito de mando, esto de aquí. Circuito de fuerza, esto de aquí. ¿Vale? ¿Se ha entendido bien este circuito? Yo creo que sí. Sí. ¿Vale? Sí, ahora, en realidad, insisto, cogeros los de... Luego, bien, vamos a ver la documentación y luego vemos, porque lo que interesa es que cojáis los circuitos y los simuléis. Tú ya los tienes todos, genial. Pues tú podrás enganchar en la parte que veamos nosotros ahora, que vamos a ver ahora. Bueno, si los he hecho como este, vamos mal. No, bueno, pero a qué hora ya sabes ver si funciona o no funciona y corregirlo. Sí. ¿Vale? Pues de eso se trata. De eso se trata. Llegaréis a una válvula, acordaos de esta. Fijaos que esta válvula aparece en uno de los circuitos. Voy a buscar el circuito que es. No sé si lo puse aquí, donde puse los circuitos básicos, que yo lo adelanté. Circuitos básicos de neumática, aquí está. Fijaos que este de aquí, este ya no, yo no voy a explicar lo que es. ¿De acuerdo? Porque aquí ya tenéis que saber vosotros explicar este circuito. Vale, sí, lo voy a explicar. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo. Antes he explicado uno, ahora voy a explicar otro. Pues mira, aquí ¿qué tenemos? Yo siempre empiezo describiendo lo que tenemos. Tenemos un cilindro. Este es de simple efecto. Este es un cilindro de simple efecto. ¿Cómo sé que es de simple efecto? Pues me vengo a la documentación y busco simbología neumática. Esta hojita la abrí el otro día. Es muy importante. Ay, no, pues no era esta la que yo quería. Yo quería haberos puesto otra. Y aquí no aparece. Aquí componentes neumáticos. No, no es esto. Ah, bueno, esto es donde decía yo que estaban todas las válvulas, pero no, no es esto. Ahora revisaré la que quería ponernos, porque no era esta. Ah, mira, está aquí, contenidos clave. Esto de aquí. Este documento de aquí. Este es el que yo decía, que lo tenéis. Simbología neumática. Nos dice una cosa. Nos dice que todos estos símbolos que aparecen, ¿vale? Nos dice que existe una norma que los define. En concreto es esta norma ISO. La 1200, esta de aquí. La 149, no sé qué. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que luego el principal fabricante de componentes, Festo, o uno de los principales, dice, sí, viene a decir eso, en la presentación, dice, sí, es verdad que existe esa norma, pero esa norma que dice cómo se llaman las cosas, si a un cilindro se le llama A, o se le llama B, o se llama C1, C2, o sea, la norma de nomenclatura y simbología dice eso. Dice, existe una norma, pero no funciona bien con los circuitos neumáticos. Es decir, hay veces que da problemas de confusión. Dice, con lo cual, dice, yo voy a utilizar la mía propia. O sea que la norma que existe, al final, pues no la viene a utilizar prácticamente nadie. ¿Qué es la norma qué es una norma de representación gráfica? Yo aquí he dicho, al cilindro lo vamos a llamar A. Si hubiera otro cilindro lo llamaría B, C. Bien, a los finales de carrera del cilindro A los llamaré A0 y A1. Las válvulas las voy a llamar S1, etcétera, etcétera. Aquí voy a poner una más. Eso es una norma de representación gráfica. Pero hay quien dirá, oye, en mi empresa, o no sé dónde, yo veo que a las válvulas las llaman 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. Dice, ¿eso está mal? ¿O está mal lo que hacemos aquí nosotros que poner A más, A menos? No, no. Las dos están bien. Lo que pasa es que hay quienes utilizan un esquema de numeración y etiquetado y hay quienes utilizan otro. ¿Vale? ¿Cuál es mejor? Pues depende. Aquí yo me veréis poner el A más, el A menos, el A0 y A sub 1 porque es más fácil para estas explicaciones. Enseguida cuando uno dice A sub 0, dice, vale, del cilindro A. A sub 1, del cilindro... Es más fácil que si yo a este cilindro lo llamara 1.1. A esta válvula, en vez de llamarla S1, la llamara 1.2, 1.3. ¿De acuerdo? Bien. Esto de aquí dice que existe esa norma y que lo que vamos a utilizar nosotros básicamente son estos símbolos. Y entre ellos, aquí hay uno
que es la válvula de simultaneidad o válvula I, AND en inglés. Que fijaos cómo este símbolo es el mismo que teníamos, ya no sé dónde, aquí. Fijaos que es el mismo símbolo. Y ahí veis cómo está hecha por dentro. Y nos dice la simbología, esta válvula saca aire por aquí, por el 2, cuando hay aire tanto en la entrada 1 como en la entrada 3. Permite que haya aire a su salida siempre y cuando llegue aire a todas sus entradas. Esto es esa válvula. Perdón. Esto es esa válvula. La válvula I, la válvula AND, la válvula de simultaneidad. Saca aire por su salida cuando le llega aire simultáneamente por las dos entradas. Si solo le llega por una, no saca aire. ¿Esta válvula para qué nos sirve? Pues yo podría decir aquí, oye, en vez de ponerlo en marcha con un solo pulsador, yo quiero, y creo que lo mencioné esto el primer día, siendo una prensa, quiero obligar a que el trabajador ocupe las dos manos, porque si no, se puede quedar sin manos. Entonces yo podría coger y hacer esto. Pongo aquí otro pulsador, que lo voy a llamar S2, doble clic, y le meto el aire por aquí, alimentado por el 1. Y ahora aquí quiero que por aquí me llegue aire, es decir, la prensa se ponga en marcha solo cuando presiono este y este, los dos. Pues tengo que poner, que no sé dónde tengo la librería. A ver, biblioteca de componentes. Bueno, se me ha desbarajustado. Válvulas. Vamos a ver, aquí la tenemos. ¿Dónde está? Está por aquí cerca. Aquí está. Aquí tenemos la válvula de simultaneidad o válvula I. Pues ya la puedo poner aquí. Y esto de aquí, mira, ya lo voy a dibujar, lo voy a cambiar y lo voy a poner aquí. Fuera. Ya está. Pongo por aquí y pongo por aquí. Fijaos, ¿cómo va a funcionar este circuito ahora? Pues va a activar el sistema, va a hacer salir el cilindro solamente cuando pulse S1 y S2 a la vez. Vamos a comprobarlo. Yo pulso S1, no sale, ¿veis? No sale porque esta válvula no me deja pasar aire. Genial. Voy a ver pulsando S2. Pulso S2 y tampoco, porque por aquí entra aire, como por aquí no está entrando, por aquí no saca nada. Solamente cuando pulse S2 voy a ponerle velocidad normal, ¿vale? Si no, esto no se... Vale, ahora. Pulso por aquí, sale. No sale, perdón. Pulso solo por aquí, tampoco sale. Y ahora voy a pulsar los dos a la vez. ¿Cómo hago eso? Atención con esto. ¿Cómo hago eso en FluidSim? Voy a pulsar la tecla Control del teclado y no la voy a soltar. La estoy pulsando. No la suelto. La tecla Control. Entonces presiono aquí. Se me queda, ¿veis cómo se queda? Porque yo sigo manteniendo la tecla Control pulsada. Le doy aquí. Y ahora fijaos como al pulsar los dos, siguen los dos pulsados porque yo estoy manteniendo la tecla Control pulsada. Fijaos como llega aire por la derecha y por la izquierda, ya sí que saca salida. Luego, he obligado a que este cilindro solo sale cuando presiono S1 y S2 simultáneamente. Ahora ya voy a... Si yo quito uno, ¿veis? Fijaos. Si yo quito el otro ya, pues eso. ¿De acuerdo? Simbología. Esto es lo que tendréis que saber. Esto es lo que tenéis que saber. Estos son los que tenéis claro. Ahora ya recuerdo que sí que esto lo enseñé el otro día. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las principales, no tenemos más. Entonces aquí es donde dice que hay distintas formas, normas que definen cómo numerar y etiquetar las cosas. Dice, pero bueno, no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar esta forma simplificada, donde hasta ahora hemos visto el cilindro con sus finales de carrera, hemos visto la válvula de distribución principal, atención al nombre, válvula de distribución principal, con el A más y A menos, para recordarnos cuándo sale el cilindro y cuándo entra. Los pulsadores S1 y S2 y los finales de carrera SUA sub 0 a sub 1. Y estas no las solemos numerar, no las solemos etiquetar. Las válvulas, estas ya las reconocemos, ¿no? Válvula I. Y esta es lo mismo, pero es una válvula O. Solamente actúa cuando yo meto aire por un lado o por el otro. Por eso se llama válvula O válvula OR. O, lamentable nombre, válvula de selectividad.
Esta es de simultaneidad. Saca aire cuando yo meto simultáneamente por los dos lados. Esta se llama de selectividad. ¿De acuerdo? No le veo una relación clara al nombre, pero se llama así. Y estos son reguladores, R. Reguladores, ya veremos lo que son. Luego ya tenemos claro bueno, esto ya lo sabemos explicar. Yo me he ido por otros, estaba explicando esto y me he ido por otro lado. Pero bueno, ya no sé. Así por la simbología. Fijaos como este símbolo lo tenemos aquí. A ver dónde tenemos la simbología. Aquí. Fijaos como tenemos el cilindro de doble efecto o el cilindro de simple efecto, cuya función es transformar la energía neumática en energía mecánica. En este caso, un movimiento lineal. Y este es lo mismo, el de doble efecto. Lo que pasa es que este hace fuerza tanto al entrar como al salir, tanto en avance como en retroceso. Esta tabla tenemos que manejarla con soltura. Fijaos como aquí habla de válvula accionada con pulsador, aquí, ¿vale? Con enclavamiento, que se queda ahí, veis la pestañita, y aquí habla de neumática, accionada neumáticamente por la derecha y por la izquierda. Activada neumáticamente, neumáticamente por ambos extremos, por ambos lados. ¿Vale? Bien. Final de carrera, válvula I, válvula O, válvula OR o selectividad. Esto es tubo, línea de alimentación, tubo. Y cuando es de mando, es punteada. Aquí no se ve bien el punteado. Tú lo habías dibujado muy bien el punteado. Te habías puesto aquí, paro. Fíjate cómo habías elegido aquí punteada. Esto significa que es la línea de mando, de control. Esta es la de fuerza. Yo aquí tendría que hacer así. Le doy doble clic y elijo. Esto es. Ahora ya sé que esta es una línea de mando. Y esta también. Seguimos con los circuitos. Que no sé dónde los tengo. Aquí. Este lo tenéis que saber explicar vosotros ya. Hay que hacerlo bien con la numeración y demás. ¿Veis cómo aquí las válvulas las numera 01, 11, 10, que es una forma diferente? ¿Está mal? No, está bien. En unos sitios lo numeran de una forma y en otros de otro. Ahora lo tenéis que saber explicar también. Lo sabéis explicar ya. Falta esto de aquí, que no lo voy a explicar hoy. El regulador de caudal, que es este, no lo voy a explicar hoy. Este de aquí también lo sabéis, es el que hemos hecho. Este de aquí, bueno, es parecido al que hemos hecho, pero aquí hemos añadido una válvula que tenéis que identificar. Con lo que he dicho, ya deberíais saber lo que es. Le echáis un vistazo, buscáis este símbolo en la tabla de simbología y decís, vale, ya lo sé explicar. El cilindro sale cuando, y se mete cuando no sé qué. Este de aquí, fijaos que esta válvula también la podéis identificar. Esta válvula también la podéis identificar y, por tanto, explicar qué hace este circuito. Os aconsejo que lo intentéis. Y yo me lo voy a dejar. Todavía no lo voy a explicar. Porque aquí ya mezclan varias cosas. Entended bien del 1 al 7 y cuando entendáis bien lo que está haciendo esta válvula y lo que está haciendo esta válvula, entonces ya os metéis con este. Yo me voy a esperar, no lo voy a explicar hoy. No lo quiero explicar hoy. Tardaré o la semana que viene o la siguiente, no lo sé. ¿Vale? Para que os dé tiempo de pelearos un poquito y explicar qué hace este circuito. Entonces os recomiendo ese ejercicio. Yo abriré en las tareas en la plataforma para que podáis subir los 8. ¿De acuerdo? Pero os aconsejo que cuando hayáis entendido los 7 primeros, os peleéis con este. A ver qué hace. De momento yo no quiero decir nada más de FluidSim. Ya lo hemos visto todo. Prácticamente todo en lo que hay en FluidSim. Entonces ahora pues paso a ampliar un poquito los contenidos del otro día. No voy a decirlos todos, pero con la condición de que tenéis que simular los circuitos que hay e intentar entenderlos. Y la parte que veamos hoy, ¿de acuerdo? El intentar explicar y resolver alguna de las cosas que hay, de las cuestiones que yo he abierto. Vamos a ver qué más tenemos en la plataforma, qué otros documentos. Aquí teníamos, espera, porque yo he cambiado de... A ver. El grueso de documentos que yo lo puse aquí estaba.
Hemos visto ya la introducción a la automatización, lo vimos, las diferencias entre neumática e hidráulica también, aquí estos conceptos generales también, y la estructura principal o general de un sistema neumático. Esto también lo vimos, donde vimos, ¿de acuerdo?, estas partes, que había tipos de compresor, la unidad de mantenimiento, y como veis aquí cómo utiliza un etiquetado diferente, siguen otra norma. Bien, no nos preocupa. Hablamos un poquito de esto. Bien. Y ya nos quedamos en decir magnitudes y unidades de medida. Y esto es importante, es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a ver. Cuando yo digo que un camión pesa 5, pues yo necesito saber qué unidades son. Necesito saber si son 5 kilos, 5 toneladas, 5 onzas, 5... Ni idea. Cualquier unidad kilopondios, ¿vale? Yo necesito saber, ¿vale?, de qué unidades se trata. La velocidad, ¿a cuánto iba? A 27. ¿27 es mucha velocidad o poca? ¿Quién me lo dice? 27 ¿qué? ¿Ves? ¿Vale? Porque si yo te digo 27 kilómetros por hora, dices, hombre, pues no corres mucho, no vas muy rápido. Bueno, depende, ¿eh? Ya me gustaría a mí. Pero bueno, 27 no es mucha velocidad. Pero sin embargo, si te digo 27 metros por segundo, entonces dice, cuidado, que eso equivale a 100 kilómetros por hora. Ya no es tan lento. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental. Yo te digo, una presión de 6, ¿es mucho o es poco? Pues depende. Depende de 6 qué. Lo has dicho muy bien. ¿Qué unidades vamos a...? Y ahí está la importancia de las unidades. Es fundamental. ¿Qué unidades son las más importantes en el mundo de la neumática y en la hidráulica? ¿Vale? Yo no las he puesto por orden. Vamos a empezar por lo que tenemos más conocido. La masa. 5 kilos. Esto tiene 5 kilos de masa. ¿De acuerdo? Kilogramo. ¿De cuánta materia? Esto tiene 100 kilos de masa. 1000 kilogramos de masa. Bien. Unidad de masa. Esta es la principal que vamos a utilizar. El kilogramo o el equivalente al gramo. Me da igual. Kilogramo, que es masa. Atención, es masa. ¿Cuánta materia? ¿De acuerdo? Otra unidad es la fuerza. ¿Fuerza qué es? La fuerza con la que empujas. ¿Vale? Fíjate que digo, ¿fuerza qué es la fuerza? Es que yo no sé explicar el concepto. Cuando ejerces así, contra algo, estás haciendo una fuerza. Si esa fuerza es muy grande, lo mueves, lo rompes, lo doblas, lo que sea. Si esa fuerza es muy pequeña, no haces nada. ¿De acuerdo? ¿Qué unidad tiene? Pues es que curioso que aquí no lo pongo. Pero aparece después que la unidad principal es el Newton. ¿Vale? La unidad de fuerza se llama Newton. Es una unidad, el Newton, sistema internacional. Veremos también que hay una unidad de fuerza que es el kilopondio. Fijaos que la unidad de masa, no confundir kilogramo, que es masa, con kilopondio, que es fuerza. Superficie, metros cuadrados. Esa la tenemos clara. En casa, mi casa tiene no sé cuántos metros cuadrados. Superficie. Sí que es cierto que otra unidad de superficie sería, por ejemplo, ¿quién me dice otra unidad de superficie que no sea el metro cuadrado? Hectáreas. Vale, hectáreas sí, es verdad. ¿Vale? Que no vamos a utilizar neumática las hectáreas. Una hectárea en realidad son 10.000 metros cuadrados. Hay quien dice, es un campo de fútbol. Pero bueno, sí. Otra unidad de superficie que no sea el metro cuadrado. A ver, ¿a quién le suena? A otra unidad. Si yo os digo centímetro cuadrado, eso sí que suena, ¿no? Esto mide 100 centímetros cuadrados. Obviamente no lo vamos a utilizar para medir un piso. Podríamos, pero no es práctico. Pero 3 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados. Fijaos que 100 centímetros cuadrados puede ser una cosa así, un círculo así. El centímetro cuadrado sí nos puede venir muy bien para medir la superficie de un émbolo de cilindro. Porque si lo digo en metros cuadrados, calcular esto en metros cuadrados, 0,00 no sé cuántos metros cuadrados. Pero en centímetros cuadrados nos puede ir cómodo. Y es una unidad de superficie. Centímetro cuadrado. La del sistema internacional
es es metro cuadrado. Volumen, unidades de volumen. La típica, ¿volumen qué es? Yo ya no tengo un plano, una superficie, sino que tengo un volumen. ¿Vale? Este depósito tiene 25 metros, caben 25 metros cúbicos de aire. ¿De acuerdo? ¿Ven? Esa es una unidad de volumen, de capacidad de volumen. ¿Quién me dice otra unidad de volumen? ¿De capacidad o de volumen? Que se oye mucho en las motos. Centímetros Volumen. cúbicos, pero... Los centímetros cúbicos. Pero bueno, esto que estás poniendo de ejemplo, ¿no? En realidad es, bueno, es una división de la mayor, digamos, ¿no? Como división de la mayor. Sí. Metro cúbico, centímetro cúbico, Claro, es una son 100 equivalencia. 100 partes, ¿no? 1000. 1000, bueno, perdón, sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, otra unidad de... ¿Nosotros vamos a usar el metro cúbico? Sí, por ejemplo, nosotros decimos que en este cilindro, un cilindro así, caben pues la décima parte de un metro cúbico, 0,1 metros cúbicos de aire. Yo podría decir un cilindro, es un cilindro bastante grande, ¿vale? En este cilindro caben 0,1 metros cúbicos de aire. Luego, para hacer que el cilindro salga, ¿cuánto aire le tendré que meter? Si el cilindro tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos, ¿cuánto aire le tengo que meter para que salga? 0,1, ¿no? 0,1 metros cúbicos. Tengo que llenarlo el cilindro. Luego, si el cilindro tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos, le tengo que meter 0,1 metros cúbicos de aire y el cilindro saldrá. ¿Vale? Era un poco pregunta de tonta. Dices, ¿es posible que preguntara eso? Ah, vale. ¿De acuerdo? Pero vamos a decir otra unidad muy importante de volumen. El agua. ¿Con qué medimos el agua que hay en una botella? O en una garrafa. En litros. En litros, ¿no? O En mililitros. litros o en mililitros. Típicamente litros aquí. Sí que podemos decir que en este cilindro caben 100 litros de aire. ¿De acuerdo? ¿Y 100 litros de aire cuántos litros caben en un metro cúbico? ¿Alguien se acuerda? 1000 son. 1000. En un depósito de un metro cúbico caben 1000 litros. ¿De acuerdo? Fijaos cómo tenemos distintas unidades que según de qué hablemos nos interesa una u otra. Si yo hablo de un cilindro, pues hombre, hablar de metros cúbicos parece poco práctico. Tiene 0,1 metros cúbicos, tiene 0,05 metros cúbicos. Por ejemplo, a lo mejor nos es más cómodo hablar de litros. Mira, en este cilindro caben 5 litros de aire. Ya me hago una idea de cuánto aire necesito para que salga. Pero no sería práctico decir, en este cilindro caben, yo qué sé, bueno, a lo mejor sí, pero bueno, 5.000 centímetros cúbicos de aire. 5.000 centímetros cúbicos. ¿Y eso cuánto es? 5.000 centímetros cúbicos. Sí, 5 litros, ¿no? Sí, ¿vale? Pero uno oye 5.000, vale, 50.000 centímetros cúbicos. Dices, a ver, 50.000, eso es mucho. Hombre, sí parece mucho, pero sí, si lo piensas, haces la conversión a litros, dices, vale, un litro son 1.000, luego 50.000 son 50 litros. Vale, pero no es tan fácil. Resulta más cómodo, según de qué estás hablando. Por ejemplo, si hablas de superficie de campos de cultivo, ya que lo decías antes, oye, es muy cómodo hablar de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de monte? 100 hectáreas. Vale. Ya se hace una idea, 100 campos de fútbol. Bueno, ya sé lo que es eso. Sería poco práctico hablar de 1.000.000 de metros cuadrados. Dices, 1.000.000 de metros cuadrados. No, yo qué sé cuánto es 1.000.000 de metros cuadrados. Pues 100 hectáreas. Y si lo metemos en centímetros cuadrados, ya ni te cuento. ¿De acuerdo? Y si además lo ponemos en pulgadas cuadradas, dices, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante es que estas magnitudes, que son las principales que vamos a usar, la masa, la fuerza, la superficie, el volumen, tienen distintas unidades. Según el uso que hagamos, nos interesará una u otra, nos resultará más cómoda. ¿Vale? Y las dos propias de la neumática y de la hidráulica. La presión. ¿De acuerdo? ¿Qué es la presión? Luego aparece una presentación, pero bueno, lo voy a decir ya. La presión es cuando yo empujo, ejerzo una fuerza sobre algo, ¿vale? Cuando nosotros nos empujan, nos hacen fuerza, ¿verdad? Que digo, ahí siento presión, ¿de acuerdo? Es una fuerza que yo aplico sobre una superficie, ¿de acuerdo? Una fuerza que yo aplico sobre una superficie. Si yo hago una fuerza
sobre una superficie muy grande, no pasa nada, ¿verdad? Digamos que la presión es poquita. Ahora, si yo la misma fuerza la hago sobre una superficie muy pequeña, se me clava eso. Es un alfiler. La presión, ahora lo veremos, es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. ¿Vale? Y ahora luego, como tendremos un dibujo, lo voy a buscar ahora. Venga. A ver, vamos a abrir este. Aparcamos la fuerza y vamos a verlo con algún dibujo que vamos a tener. Porque aquí ya entramos a decir que las magnitudes más importantes de la neumática son estas dos. La potencia, bueno, esta la podéis como ignorar, pero nos interesa la presión, que es la fuerza que actúa sobre una superficie. El caudal, ¿cuánto es el caudal? El caudal de un río, ahora que están de moda, ¿vale? Son cuántos litros pasan por hora, cuántos litros pasan por segundo, cuántos litros, o sea, qué volumen pasa por unidad de tiempo. Con eso me hago una idea de si pasa mucho o poco aire por minuto. Si hay mucho caudal o no. Si hay mucho tráfico. ¿El tráfico qué sería? Pues el número de coches por hora, por ejemplo. ¿De acuerdo? En neumática hablaremos de caudal. ¿Cuánto aire pasa por unidad de tiempo? 5 metros cúbicos por hora. Vale. 100 litros por minuto. Fijaos que todo ello son medidas de caudal. ¿Cuánto aire pasa? Volumen dividido entre el tiempo. Metros cúbicos por hora. Litros por segundo. Presión. La presión es la fuerza que actúa sobre una superficie. ¿De acuerdo? Es decir, yo cojo una fuerza y la aplico sobre una superficie. Si yo cojo este bolígrafo, ¿de acuerdo? Si yo cojo el bolígrafo y ejerzo fuerza, lo pongo, por ejemplo, sobre tierra o sobre barro, venga, ¿vale? Sobre un poquito de barro. Y yo ejerzo fuerza hacia abajo, ¿verdad que se clava? ¿Por qué? Porque la fuerza que yo estoy haciendo se aplica en muy poquita superficie. Entonces hay mucha presión. Toda la fuerza se está concentrando en un punto. Entonces eso tiene mucha fuerza de cortar, de clavarse. El caso extremo sería un alfiler. Un alfiler tiene una superficie prácticamente cero y toda la presión se aplica en una punta en una superficie muy pequeña. Ejerce tanta presión que clava, que rompe la superficie. Sin embargo, si esta misma fuerza, en vez de aplicarla sobre un bolígrafo, sobre la punta del bolígrafo, la aplico sobre un teléfono móvil, como se reparte la fuerza en mucha superficie, pues digamos que flotará en el barro, no se clavará. ¿Se entiende el concepto de presión o no? Sí. Sí. ¿Los demás también? Entonces, Sí. esta fórmula hay que sabérsela, muy importante. La presión es la fuerza dividida entre superficie. Cuanta más fuerza, más presión. Y cuanta más superficie, más presión o menos presión. Más superficie, Menos presión, ¿no? menos presión, porque la misma fuerza se reparte en más sitios. Fijaos que sitios con barro, ¿qué pasan? ¿Los coches con ruedas estrechas o los vehículos con oruga que tienen mucha superficie de apoyo? ¿Vale? Pasan los orugas. ¿Por qué? Porque apoyan, reparten el peso en mucha superficie. Con lo cual, digamos que no se clavan en el barro. Hombre, depende, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es poca presión. Reparten el peso del tanque, el peso de un tanque, lo reparten en mucha superficie, porque hay mucha superficie de apoyo en el suelo. Con lo cual, la presión resultante no es mucha. Cuando hablabas antes de hectáreas, he pensado yo, bueno, tendrá algo que ver con los cultivos. Digo, cuando tú intentas pasar un tractor por un campo de cultivo, si la tierra está seca y dura, no pasa nada. Pero como esté blanda, se te clava. ¿Qué haces? Ruedas muy anchas y muy grandes para que la superficie de apoyo sea mucha y la presión sea poquita. Resumiendo, nos interesa que la presión es la fuerza por unidad de superficie. Por unidad de superficie. Entonces, ¿con qué se mide la presión? Pues con el manómetro. Manómetro que nos puede dar distintas unidades. Kilopascales,
P6, esta la vamos a usar poquito. El bar, esto es una unidad de presión, esta la vamos a usar mucho. Un bar equivale a 100 kilopascales, es decir, 100.000 pascales. Bien. El kilogramo, yo lo digo así, kilogramo por centímetro cuadrado. Cuidado y atención. Fijaos que la presión es fuerza dividida entre superficie, ¿verdad que sí? ¿Me he quedado solo? A ver. Sí, sí, sí. Ah, no, está- vale. Atreveos. Antes hemos dicho que la unidad de la presión era esta. La presión es la fuerza dividida entre la superficie. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto de aquí. Esta unidad. Kilogramo por centímetro cuadrado. Tenemos algo dividido entre algo. ¿Centímetro cuadrado es unidad de superficie? Sí. Sí. Luego tenemos aquí algo dividido entre superficie. Hemos dicho presión es fuerza entre superficie. Pero sin embargo, kilogramo no es una unidad de fuerza. Si recapituláis, recordáis lo que hemos visto antes, el kilogramo es masa, cuánta materia. No es fuerza. Siendo estrictos, esto no es una unidad de presión. Lo que pasa es que se utiliza y se dice kilogramo por centímetro cuadrado. Bueno, pues digamos que es el peso de un kilogramo. Porque el peso sí que es la fuerza. Yo, por ejemplo, si peso, voy a decir, 50 kilos, imaginaos, no es el caso. ¿Qué fuerza? ¿Cuánto peso? El peso es una fuerza que yo ejerzo hacia abajo, ¿verdad? Por culpa de la gravedad. ¿Kilogramos es la fuerza? ¿Es el peso o no? ¿Yo puedo decir que ejerzo una fuerza de 50 kilogramos? Sí. No. No, Kilogramos porque eso es lo que pesas. No, esa es mi masa. Lo que pesas es la fuerza que haces contra el suelo. ¿De acuerdo? Yo tengo una masa de 50 kilogramos. No es el caso, insisto. Tengo una masa de 50 kilogramos. Bien. ¿Y eso qué fuerza hace hacia abajo contra el suelo? Pues tú me dirás, dependerá. Si estás en la Tierra, una fuerza. Pero si estás en la Luna, ¿verdad que ejerces mucha menos fuerza? ¿No habéis oído eso? ¿Que en la Luna se pesa 10 veces menos? Sí. ¿Eh? Es decir, la misma masa, los 50 kilos aquí en la Tierra hacen una fuerza contra el suelo. Sin embargo, en la Luna, esos mismos 50 kilos hacen menos fuerza. ¿De acuerdo? No es lo mismo el peso, la fuerza, que la masa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir, como siempre estamos en la Tierra, salvo cuando nos... Bueno, siempre estamos en la Tierra, ¿de acuerdo? Solemos decir una fuerza de 1 kilogramo, una fuerza de 5 kilogramos. No es fuerza. ¿Vale? Es el peso de 1 kilogramo lo que ejerce fuerza. ¿De acuerdo? Luego, esto en realidad está mal dicho, pero entendámoslo como el peso de 1 kilogramo. Y al peso de 1 kilogramo, luego está escrito por ahí, se le llama kilopondio. Una unidad de presión es el kilopondio por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que en muchos sitios veremos kilogramo por centímetro cuadrado, que nadie se ponga estupendo y diga, no, eso no es presión. Sí, es presión, aunque la unidad no es correcta. ¿De acuerdo? Bar, kilogramo por centímetro cuadrado, kilopondio por centímetro cuadrado. El kilopondio es una unidad de presión, de fuerza, perdón. Raros, porque no los vamos a usar, aunque se ven mucho, ¿eh? El PSI, el pascal, el kilopascal. Todo esto son distintas unidades de presión que vamos a medir con manómetros. Y nos interesa saber convertir de unos a otros. Y aquí tenemos el pascal, ¿vale? Pascal es el sistema internacional. Es lo mismo decir, pues mira, ¿qué presión ejerce esto? De 0 a 5. O 101.335 pascales. Te digo, este aire, el aire está a una presión de 101.335 pascales. Pues bueno, es lo mismo que decir que el aire está a una presión de una atmósfera. ¿Vale? O te digo, este aire está a 9,81 por 10 elevado a 4. Este aire está a 9.800, lo que sea. ¿De acuerdo? Por 10 elevado a 4, perdón. Está a 98.100 pascales.
Bueno, es equivalente a decir 1 kilopondio por centímetro cuadrado. Estos son los factores de conversión que hay que saberse. Las unidades principales que vamos a utilizar, el bar, el pascal, ¿de acuerdo? Sobre todo bar, pascal y kilopondio por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son nuestras principales unidades de presión. Luego hablamos del caudal. Aquí voy a aparcar ya el caudal y vamos a seguir con el concepto de presión. La presión es que yo ejerzo aquí una fuerza sobre una superficie y digamos que el agua, aquí dibujan con agua porque es más gráfico, empieza a empujar a las paredes. Si yo aquí ejerzo mucha fuerza, aquí empujará mucho contra las paredes, se propaga. Este dibujo ya lo enseñé el otro día muy fugazmente diciendo, propaga la energía. ¿Cómo? Cuando yo ejerzo presión aquí, esa presión aparece en todos los sitios. Si yo aquí ejerzo una presión de 5 bar, recordad que el bar era una unidad de presión, ¿a qué presión estará aquí el aire o el agua? A la misma, a 5. Siempre la presión es la misma en todos los sitios. Si aumento la fuerza, aumentar la presión, también me aumentará la presión por aquí. ¿De acuerdo? Dice el principio de Pascal, dice, la presión que se ejerce en cualquier lugar de un fluido, en cualquier sitio, es la misma. ¿De acuerdo? Si yo aquí ejerzo 10, aquí la presión es 10. Si yo hago menos fuerza, baja la presión a 1, a 1 pascal, pues aquí la presión será de 1 pascal. ¿Vale? Ese es el principio de Pascal. Y eso es lo que hace que se muevan los cilindros. Si yo ejerzo una fuerza aquí, ejerzo una fuerza dividido entre la superficie de este émbolo, se traduce en una presión. Presión que aparece aquí. Y presión que se ejerce sobre una superficie diferente. Presión igual a fuerza dividido entre superficie, luego fuerza es igual a presión por superficie. Aquí aparece una fuerza diferente. Si yo ejerzo aquí una fuerza, esta fuerza F, por ejemplo, 5 newtons. Yo aquí ejerzo una fuerza de 5 newtons, pues esa fuerza se divide entre esta superficie y será la presión que aparece aquí. Presión que se traslada y aparece exactamente igual aquí. La presión es la misma aquí. Y en este lado se hace la conversión contraria. Esta presión empuja al émbolo y por lo tanto hace una fuerza. ¿Mm? ¿Se entiende este concepto de presión o no? Sí, sí. Sí. ¿Vale? Sí. Y se entiende como qué relación existe entre la fuerza y la presión en este lado. ¿Quién me dice la relación? Eso es la fuerza, ¿no? Voy a escribirlo aquí. Espera, voy a escribirlo así, aunque sea. Mira, aquí. Voy a abrir esto. No, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a escribirlo aquí. Aunque sea, lo pongo aquí así. Yo digo, sabemos que presión igual. No, lo voy a dibujar más grande, si no, no lo veo. Presión igual a la fuerza entre la superficie. Esto lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Ya lo hemos visto. Perfecto. ¿Quién me dice a qué es igual la fuerza? ¿A qué será igual la fuerza? La presión por superficie. Ah, claro. La fuerza, esto que está dividiendo, ¡bam!, me lo lleva ahí multiplicando. Luego la fuerza, muy bien, es la presión multiplicada. Ya empiezo con las manías aquí. Por la superficie. Bien. También podría calcular la superficie, ¿vale? La superficie sería la fuerza ante presión. Pero me interesan estas dos. Es decir, si yo te digo, tenemos un cilindro, ¿de acuerdo? Con un aire a presión 6 bar. Y el émbolo tiene una superficie de, por ejemplo, 100 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo?
Podríamos calcular la fuerza que hace, ¿no? Ese cilindro. 600, Sí. ¿no? Fuerza sería igual ¿a qué? ¿600 qué? Kilogramos. Mm. Serían bares. De momento solo lo Ah. voy a poder poner así. De momento solo lo voy a poder poner así, como bar por... No sé si poner... Voy a poner aquí el punto así, aunque no sea lo mismo, pero bueno. Bar por centímetro cuadrado. Eso no es una unidad muy común, muy corriente. ¿Vale? No nos interesa utilizar cualquier expresión, cualquier unidad, porque si no nos pasa esto. ¿De acuerdo? Es difícil. Pero sí, en el sentido estricto, sí que esto sí que es una unidad de presión. Lo que pasa es que tú le dices a alguien bares por centímetro cuadrado y dice, yo qué sé. Eso sí es mucho o poco, no tengo ni idea. No. Tú me dices a mí 6 bares y ya digo, vale, ya me hago una idea. Porque las máquinas en una línea industrial suelen trabajar a 6 bar de presión. Bien, ya me estoy haciendo. Luego, si yo te digo que la presión fueran 600 bar, dices, eso es bastante, ¿eh? Eso es mucho. Pero decir que una fuerza sea esta, no sabemos si es mucho. Bien. Nos interesa utilizar otro tipo de unidades, es incómoda. Vamos a ver otro tipo de unidades. Fíjate que si yo pusiera, antes he mencionado yo una unidad que era, pero voy a poner esta presión. Yo he dicho, también hay una unidad que es, por ejemplo, si os digo 6 kilopondios por centímetro cuadrado. El kilopondio por centímetro cuadrado, no sé si recordáis que he dicho yo que era una unidad de presión. ¿Vale? Kilopondio por centímetro. Y es una unidad frecuente. ¿Vale? 6 kilopondios por centímetro cuadrado. Digo, y las superficies son, en este caso, voy a decir otra vez los 100 centímetros cuadrados. Venga. Esto significa, atención, que 6 bar es igual a esto. No, lo voy a poner de otra manera porque si no voy a liarla. Se va a entender mal. Tenemos un sistema 1, que es este, cilindro 1. Y tenemos un cilindro completamente diferente, que es este, el cilindro 2, en el cual la presión son 6 bar por centímetro cuadrado, así. Y la superficie son 100 centímetros cuadrados. ¿La fuerza cuánto valdrá? Ahora sí, vamos a poner, venga, lo voy a poner con ecuación y así puedo. Será 600 kilopondios por centímetro cuadrado multiplicado por centímetro cuadrado. Lo voy a poner de esta manera, si no, estoy... Ecuación. 600. Por un lado, kilopondio por centímetro cuadrado. Ahora quedará, se verá bien. Kilopondio por centímetro cuadrado. Y ahora multiplicado por otra vez centímetro cuadrado. Y ya borro esta parte de aquí. ¿Vale? Perdón, multiplicado. Por X. Aquí. Así. O sea, habría Ahora que sí. dividir 6 entre 100 No, y no, luego no. por... Ah, Fíjate que tenemos fuerza igual a presión por superficie. ¿Verdad que sí? sí, sí, sí. Igual a 6 por 100, 600. ¿Está bien? Y las unidades también las multiplico. Kilopondios por centímetro cuadrado, aquí están, multiplicados por centímetro cuadrado. ¿Vale? Se me va esto, se me va esto, y se me queda que esto es igual a 600 kilopondios. ¿Qué kilopondios? Si rebobinamos y recordamos, sí que era una unidad de fuerza. Yo he dicho, fuerza es el newton y el kilopondio. Luego veremos los factores de conversión, ¿vale? Porque sí que están. Luego, en este caso, lo que quería llamar la atención sobre que si la presión está en kilopondios por centímetro cuadrado y la superficie en centímetro cuadrado, ¡buah! Me sale una unidad de fuerza muy fácil de interpretar, que es el kilopondio. Sin embargo, si las unidades que pongo son, por ejemplo, bar y centímetro cuadrado, me sale algo que no sé. Por eso, típicamente, vamos a usar mucho esta unidad de presión y esta unidad de superficie, centímetro cuadrado, porque nos da una unidad de fuerza, kilopondio, que vamos a manejar fácilmente. ¿Vale? Podríamos decir otra unidad de presión, la atmósfera o el pascal,
que es la unidad del sistema internacional. Bien. Pero fijaos cómo esta fórmula que hemos visto antes nos permite calcular, por ejemplo, la fuerza que hace un cilindro. ¿Cierto? Sí. Ya está. Yo ya sé que un cilindro con esta presión y esta superficie ejerce esta fuerza. Yo te digo, oye, ¿y qué superficie necesitamos? ¿Cómo de gordo tiene que ser nuestro cilindro si quiero levantar un coche que pesa 1500 kilopondios? O sea, si el peso, la fuerza, son 1500 kilopondios, entonces la pregunta es, ¿qué superficie necesita el cilindro? ¿Mucha sección o poca? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Pues vamos a ver, la fórmula dice esto, ¿verdad? Cuanto más fuerza, más superficie tendrá que tener, ¿no? Cuanta más fuerza, vamos a verlo. Sabíamos que fuerza es igual a presión por superficie. Y sabíamos que la presión es la fuerza que la fuerza es la presión por superficie. Y también sabemos, si la presión la llevo aquí dividiendo, ¿vale? Voy a escribirla aquí también, que la superficie es igual, y voy a ponerlo así, diseño, dividir, superficie es la fuerza dividida entre la presión. Vamos a interpretar. Esto está claro como lo he hecho, ¿verdad? Fijaos que con que nos sepamos esta, podemos llegar a esta. Directamente pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Fuerza ante presión. Fíjate que respondiendo a lo que tú has dicho, si necesito mucha fuerza, ¿qué necesitaré? ¿Mucha superficie o poca? Poca. Vamos a ver. Si necesito mucha fuerza, necesitaré. Fijaos que vamos a pensarlo, vamos a llevarnos esta fórmula abajo, vamos a verlo abajo. Queremos 1500 kilopondrios, ¿verdad? Vamos a ver qué superficie. Pues la superficie que necesitamos son 1500 kilopondrios. 1500 kilopondrios dividido entre la presión. La presión, vamos a suponer que fueran, yo qué sé, la misma que hemos dicho antes, venga, 6 kilopondrios por centímetro cuadrado, por decir algo. Me da igual, 6 kilopondrios por centímetro cuadrado. Esto, si lo manejáis, es 1500 entre 6, no sé cuánto da. Ciento 250 creo que da. 1500 entre 6, 250. Pues eso, 250, exacto. Fijaos que tenemos aquí kilopondio entre kilopondio centímetro cuadrado. Esto, repasadlo un poquito, veréis que da 250 centímetros cuadrados. Porque está kilopondio arriba, kilopondio abajo, se tachan. Y el centímetro cuadrado que está dividiendo aquí sube. 250 centímetros cuadrados. Luego, para ejercer una fuerza de 1500 kilopondios, yo necesito 250 centímetros cuadrados de cilindro, una cosa así. 250 no sé qué será así, pues así. ¿De acuerdo? Bien. Y si necesitara hacer 3000 de fuerza, ¿cuánta superficie necesitaría? O sea, si necesitara hacer más fuerza, en vez de 1500, hacer 3000, ¿cuánta superficie nos 500, saldría? ¿no? Nos saldría el doble justo. Claro, 500. Cuanta más fuerza necesito, más gordo necesito el cilindro. Más superficie necesito en el cilindro. Pensando de esta manera es más fácil. Si el cilindro es muy finito, ¿hará mucha fuerza o poca fuerza? Poca. Claro. Si es muy finito, hace muy poquita fuerza. Fijaos que están arriba y arriba. Si subo la fuerza, aumenta la superficie. Al igual que para mayor superficie necesito mayor fuerza. Sin embargo, si aumento la presión del aire, ¿de acuerdo? Si aumento la presión del aire, con menos aire, ¡buah!, con menos superficie haré la misma fuerza. Vamos a ver esto. Aquí hemos visto que 3000 kilopondios de fuerza, lo voy a poner así en rojo, los ejerzo con 500 centímetros cuadrados. Cuando
el aire está a 6 kilopondios. ¿De acuerdo? Bien. Si le subo la presión al aire, ¿hará más fuerza o menos fuerza? Venga, pensad que en una instalación, ¿vale?, es capaz de levantar un coche de 3.000 kilopondios de peso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si le doy más presión al aire? ¿Será capaz de levantar más peso o menos peso? Si ha llegado al límite no debería de poder más, ¿no? No, bueno, si ha llegado al límite, pues, de acuerdo, no, pero resulta que este cilindro, cuando yo le meto aire a 6 kilopondios, a una presión 6, es capaz de ejercer una fuerza de 3.000, levantar un coche de 3.000 kilopondios. ¿Vale? Cuando el aire tiene una presión de 6, perdón. ¿Qué pasa si el aire está a más presión? ¿Será capaz de levantar más o menos? Yo creo que sí, Ya, ¿no? Menos. ¿Qué? Si yo aumento la presión del aire, ¿hará más fuerza o menos fuerza? Pensad en un globo. Ahora Si yo a un más, globo le meto más presión, ¿qué hace? ¿Más fuerza hacia afuera o menos fuerza? más ¿Más fuerza. fuerza? Más fuerza. Cuanta más sube la presión, más fuerza hace. ¿O no? Sí, sí. De una forma intuitiva. Chicos, si yo le subo la presión, ¿cuándo explotan las calderas? Cuando sube la presión de que vemos la aguja que sube, es cuando explotan, ¿no? Cuando hace tanta fuerza, tanta presión, hace tanta fuerza que explota. Sin embargo, si la presión baja a cero, ¿hace fuerza? No. Si la presión baja a cero, no hace fuerza. Cuanta Eso es menos presión, menos fuerza. Es como una rueda, ¿no? Cuando la hinchas, Claro. cuanto más le metes aire, ¿no? Más fuerza, Claro. más presión y por tanto es capaz de aguantar más fuerza. Si tú al coche, a la bicicleta mismo, le quitas presión en la rueda, al final, ¿qué ocurre? Se chafa, no es capaz de levantar, no es capaz de hacer fuerza. Cuanta más presión, más fuerza. Esto es importantísimo. Importantísimo. Más presión. Esto es importantísimo, ¿eh? Más fuerza. Lo voy a poner en rojo, negrita, en grande. No, así no. Así. Esto es importantísimo. Si subo la presión, sube la fuerza. Importantísimo. Con lo cual yo te pregunto, si tenemos una instalación y quiero que haga más fuerza, ¿qué tengo que hacer? Subir la presión. Subir la presión. Primera forma. ¿De acuerdo? Y si digo, uy, es que este cilindro empuja demasiado fuerte, rompe el cristal, porque no hablo de golpes, ¿vale? Dobla las piezas, porque empuja demasiado fuerte. Necesito que haga menos fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero que el cilindro haga menos fuerza, Quitar presión. reduzco la presión. Menos presión, menos fuerza. Importantísimo, ¿eh? Esto es importantísimo. Este de aquí. Este es importante, que lo voy a remarcar. Así. Un poco escandaloso queda la cosa, pero bueno. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Bien. Vamos a ver otra cosa. Vamos a coger y poner, por ejemplo, y esto os lo voy a preguntar yo. Lo voy a copiar y a ver si me lo sabéis decir. Más superficie, o sea, un cilindro de más superficie. Superficie. Vamos a ver, ¿qué hará? ¿Más o menos fuerza? Mira, un cilindro con más superficie. ¿Hará más o menos fuerza? Menos. O sea, Ala, más, pero Exacto, imagínate el cilindro. ¿Qué cilindro hace más fuerza? ¿Uno que es así de pequeñito o uno que es así de grande? es grande. El grande, el que tiene más superficie, más sección. Lo más superficie, más fuerza. Menos superficie,
pues menos fuerza. Parece una tontería, ¿vale? Pero no es tan tonto. Este de aquí es crítico, esto hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Más presión, más fuerza. Más superficie, hará más fuerza. ¿De acuerdo? Con lo cual te digo, quiero que este cilindro sea capaz de hacer más fuerza. ¿Qué opciones tengo? Subir la presión. Una opción es esa. ¿Cuál es la otra opción? Ponerlo más grande. Más sección, más superficie. Y entonces es cuando se entiende, y esto se entiende a partir de qué? A partir de esta fórmula. Yo cojo esta fórmula y fijaos que hemos dicho que la fuerza es la presión multiplicada por la superficie. ¿Vale? Si yo aumento la presión, pongo aquí un número más grande, ¿verdad que este me aumenta? Sí. Y si yo pongo aquí un número también más grande, ¿verdad que este también me aumenta? Sí, correcto. Porque estoy multiplicando. Correcto. Si yo estoy multiplicando dos números, si uno de los dos lo hago más grande, pues el resultado es más grande, siempre. ¿Vale? Por eso la fuerza es más grande cuando aumenta la presión o cuando aumenta la superficie. Cualquiera de ellas. ¿Se ha entendido bien este concepto? Sí. Este es crítico, importantísimo. ¿Vale? La presión me permite regular la fuerza. Y Esto. yo trabajo con algo parecido. ¿Qué? ¿Perdón? Yo trabajo con algo parecido. Lo que pasa es que en vez de fuerza y tal, lo que hago es dispensar adhesivos. Jugamos mucho con la presión, de subir o bajar. La presión, explícanoslo, que no he entendido nada. Pues tengo tanques de adhesivos Sí, y el robot con una... No sé qué válvula es. Creo que es una 2-3, puede ser. Me Ujú. estoy inventando. sí. Aplica el adhesivo. Entonces, depende de los bares que le ponga el depósito, aplica más o menos. Mete más fuerza, claro. Sí, pero ahí, Correcto. sí. Sí, pero ahí es porque ahí entrarían más mecanismos. Y lo voy a decir y no quiero que nadie se despiste. Digamos que, y esto, bueno, yo no lo suelo explicar aquí, el adhesivo es denso. Bueno, más o menos denso. ¿De Sí. acuerdo? Puede ser muy líquido también. Entonces, digamos que le cuesta pasar por el tubo. ¿De acuerdo? Porque tiene muchas pérdidas. Entonces, si tiene muchas pérdidas, es decir, roza mucho por las paredes, pues o le meto mucha presión o pasa despacio. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, ¿tú qué haces? Para que pase rápido, ¿qué haces? Le aumentas la presión y pasará más rápido, pero porque así es capaz de vencer los rozamientos, el roce. Pero sí, efectivamente, ¿vale? Sin embargo, en un entorno, pero esto no lo voy a explicar, porque es que si no voy a liar. Un día lo explicaré. El día que vengáis aquí, eso sí que si me lo recuerdas, intentaremos explicarlo. Pero un poquito más adelante. Porque ahí entra también otro mecanismo. ¿De acuerdo? Que son las pérdidas. ¿Vale? La presión regula la fuerza. Esta es nuestra conclusión. Y esta, digamos que es el 50% de la asignatura, esta idea. Esto de aquí. Si tenéis claro esto, ya veréis cómo tendréis claras muchas cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en una instalación tenemos una instalación. Y aquí, por favor, cortadme si no se entiende. Cortadme si no se entiende. Y os lo dejo ya para reflexión porque me he comido el tiempo, para que he visto. ¿Vale? Pero voy a dejaros para reflexión esto. Tenemos una instalación que funciona a una velocidad. Sale el cilindro, entra el cilindro, sale el cilindro, entra el cilindro. Y alguien nos dice, oye, que vaya esto más despacio. ¿De acuerdo? Y este error se comete mucho. No en el caso del adhesivo, porque el adhesivo es otro mecanismo, ¿vale? Estoy hablando de que un cilindro entra y sale y va demasiado rápido. Oye, no, que vaya más despacio, que si no, Juanito, que tiene que recoger la caja, no le da tiempo. Venga, vale, pues bajamos.
que vaya más despacio. ¿Cómo bajamos y cómo hacemos que vaya más despacio? Entonces hay mucha gente que dice, pues vamos a quitarle presión e irá más despacio. ¿De acuerdo? ¿O porque afecta en general? Y es verdad, si quito presión, se mueve más despacio. Es como tú. Si a ti, digamos, entendamos el concepto de sangre, ¿no? Si a ti le bajan presión a la sangre, pues tú cada vez te mueves más despacio. Tienes, qué tensión más baja tengo, ¿no? ¿Vale? Me falta presión, cada vez me muevo menos. Hasta que al final te bajan tanto la presión que te paras porque no tienes fuerza ni para moverte. Pues en una instalación ocurre lo mismo. Si yo quito presión, eso se empieza a mover más despacio. ¿Por qué? Porque antes que rozaba el cilindro con la pared, yo tenía mucha presión para vencer ese rozamiento, pero poco a poco, si quito presión, cada vez hace menos fuerza. Y al final nuestro cilindro no tiene fuerza ni siquiera para vencer el rozamiento de salir. O sea, el roce que hace con las paredes ni siquiera puede vencer eso. Luego, al quitar presión, en realidad, ¿estoy haciendo que vaya más despacio? Sí, claro, porque le estoy quitando la fuerza hasta que se para. Luego, en realidad, no estamos modificando la velocidad. ¿Vale? Le estamos modificando la fuerza. Y si le quito mucha fuerza, pues va más despacio, pero no es capaz de hacer nada. Antes era capaz de levantarme la caja, el cilindro, y ahora va tan despacio que ni siquiera tiene fuerza para levantar el cilindro. Luego, cuidado porque la presión no debe utilizarse para modificar la velocidad. Insisto, el tema del adhesivo es aparte. Hay mucha gente que dice, no, para que vaya más despacio, bájale presión. Sí, claro que va más despacio hasta que no tiene fuerza ni para moverse. Al igual que, quiero que vaya más rápido, súbele presión. Sí, claro, hasta que revienta. Por supuesto que va más rápido. ¡Pum! Y revienta la instalación si superas la presión. No. La forma de hacer que vaya rápido o despacio ya la veremos. La presión... Es el caudal, ¿no? Sí. La presión nos sirve para regular la fuerza. Esto es lo más importante. Presión, fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Este concepto lo repetiré muchas veces, pero tenéis que tenerlo clarísimo. ¿Vale? Que la presión regula la fuerza. ¿Ves? ¿Y viene todo de qué? Viene todo de esta fórmula, en la cual tenemos que aplicar las unidades. ¿De acuerdo? Me he comido el tiempo. O sea, bien, no pasa nada. ¿Vale? Me he comido el tiempo y al final ya no sé ni dónde está el... Sí, yo estaba explicando las unidades y la conversión. Pues el próximo día continuaremos con esto. Porque yo habría abierto 2 tareas de conversión de unidades y de todo esto, pero no, me doy cuenta de que el próximo día seguiré. ¿De acuerdo? Vale. Porque Muy es la bien. hora, ¿no? Sí, es la hora, es Sí, la sí. hora. ¿Pero se ha entendido el concepto de hoy? ¿Los conceptos de hoy se han entendido? Sí. Sí. Hombre, Repasarlos. el tema de las fórmulas es un poco lioso con tantas... Solo hay una fórmula. Bueno, no de esta última, te hablo de los kilopondios, todo esto. Bueno, hay que Sí. asimilarlo un poco para Sí. afianzarlo. Pero Eso bueno, se asimilará. En esta primera parte explicaba de los conceptos así generales en este documento. ¿Veis que dice masa? El kilogramo. Siempre el kilogramo. Fuerza. Aquí es donde sí nos dice cuáles son. Mira, las unidades principales son sí. estas. Ujú. ¿Vale? Este os ayudará mucho más. No, está bien Esto tener es lo claro que haremos. también lo que nos dijiste de las que más se van a usar, pues bueno, centrarse un poco más en ellas, pues no Sí. dispersarse Sí. mucho, sino al final yo por lo menos acabo con un cacao mental que no. Sí. No, efectivamente. Las más importantes. Las más Exacto. importantes porque al final la realidad... Sí, hay una pregunta de test donde dice... siempre hay una pregunta de test en el test y en el examen de un cambio de unidades. ¿Vale? Ya. ¿Cuántas? No me acuerdo cuál es. ¿Vale? Hay uno. Bien, lo que pasa es que hay unas conversiones que habrá que tener claras, que son 4 o 5, que son las que Ujú. aparecen en otro documento, ninguna más. Y aquí explica, pero esto lo veremos el próximo día. Echad un vistazo, si iba a decir si os aburrís, no, pero bueno, lo que me interesa es que os quede claro los conceptos. ¿Vale? Vale, Señores, ok. vamos a cortar, si no, aquí os tengo hasta mañana. Muy bien. Dejamos de compartir, dejamos de grabar y la semana que viene más. Si tenéis dudas, me las preguntáis.